¿Puede una llamada destruir 20 años de lucha? La traición que casi me cuesta el sueño de mi vida. ¿Qué harías si la persona en la que una vez confiaste tu corazón se convirtiera en la misma que intenta destrozar tu futuro? Esa es mi historia, una historia de amor, de miedo y de una espera de 20 años que culminó en el momento más inesperado. Justo cuando la luz al final del túnel parecía más brillante, una llamada de mi exesposo amenazó con apagarla para siempre. Desde el fondo de mi corazón, les pido que se queden a escuchar mi relato. Y mientras lo hacen, déjenme un comentario contándome desde qué parte del mundo me acompañan. Su apoyo significa todo para mí. El aire de este país se sentía diferente en mis pulmones cuando llegué hace más de 20 años. Era un aire cargado de promesas, de oportunidades susurradas en un idioma que apenas entendía. Dejé atrás todo lo que conocía, mi familia, mis calles, el aroma del café de mi madre por las mañanas, todo por perseguir un sueño que parecía brillar al otro lado del mundo. Tenía poco más que una maleta remendada y un corazón rebosante de una ingenuidad que solo la juventud puede permitirse. En esos primeros meses, la soledad era mi compañera más fiel. Me envolvía como una manta pesada en las noches frías y me recordaba constantemente lo lejos que estaba de casa. Trabajaba en lo que podía, limpiando mesas en un pequeño restaurante donde los olores de la cocina me traían destellos de nostalgia, y cada moneda que ganaba la guardaba como un tesoro, un pequeño paso más hacia la estabilidad que tanto anhelaba. Fue en ese restaurante donde lo conocí. Él era cliente habitual, un hombre con una sonrisa fácil y una mirada que parecía ver más allá de mi delantal manchado. Al principio fueron conversaciones triviales, preguntas sobre mi país, chistes malos que yo apenas entendía, pero que me hacían reír por el simple hecho de conectar con alguien. Poco a poco, esas charlas se convirtieron en la parte más esperada de mi día. Me contaba sobre su vida, sus sueños de tener un pequeño taller mecánico, y yo le hablaba de mi familia, de mis esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía, que no era solo una sombra más en una ciudad indiferente. El amor llegó de forma sigilosa, como la marea que sube sin que te des cuenta. Nos enamoramos con la intensidad de dos almas solitarias que encuentran refugio la una en la otra. Me prometió el mundo, y yo, tan hambrienta de seguridad y afecto, le creí. Nuestra boda fue sencilla, en una pequeña oficina de registro civil con un par de amigos suyos como testigos. No hubo vestido blanco ni una gran fiesta, pero en ese momento nada de eso importaba. Sostenía su mano y sentía que por fin mi vida comenzaba a tomar forma, que mis raíces comenzaban a aferrarse a esta nueva tierra. El primer año fue un torbellino de felicidad. Nos mudamos a un pequeño apartamento y cada objeto que comprábamos, desde un juego de platos hasta un sofá de segunda mano, era una celebración de nuestro futuro juntos. Yo dejé mi trabajo en el restaurante y me dediqué a nuestro hogar, a crear ese nido que ambos anhelábamos. Fue durante ese tiempo que mi situación migratoria se convirtió en una nube en el horizonte. Él me aseguró que se encargaría, que iniciaría los papeles para mi residencia ahora que estábamos casados. Confié ciegamente en él, era mi esposo, mi protector. ¿Por qué dudaría? Pero los cuentos de hadas
como descubriría más tarde, a menudo tienen finales que no se parecen en nada a lo que uno imagina. La primera grieta en nuestra perfecta fachada apareció sutilmente. Fue un comentario sarcástico sobre mi acento, una crítica a la forma en que cocinaba, pequeñas pullas que al principio ignoraba, atribuyéndolas a un mal día en el trabajo. Sin embargo, esas pequeñas grietas comenzaron a ensancharse. Su carácter se volvió impredecible. Los días de risas y complicidad se hicieron cada vez más escasos, reemplazados por una tensión palpable que llenaba el aire de nuestro pequeño apartamento. Comenzó a controlar mis gastos, a cuestionar mis amistades, a aislarme lentamente del pequeño mundo que había comenzado a construir. Cuando le preguntaba por mis papeles, su respuesta era siempre la misma: estoy en ello, ten paciencia. Pero la paciencia se convirtió en ansiedad, y la ansiedad en un nudo permanente en mi estómago. El nacimiento de Mateo fue un rayo de sol en medio de la creciente oscuridad. Sostener a mi hijo en brazos por primera vez fue un sentimiento indescriptible, un amor tan puro y abrumador que me dio una nueva razón para existir. Por un tiempo, la llegada de Mateo pareció suavizar las cosas. Mi esposo se mostraba cariñoso, un padre orgulloso. Albergaba la esperanza de que nuestro hijo pudiera reconstruir los puentes rotos entre nosotros. Pero esa tregua fue efímera. Pronto Mateo se convirtió en otra herramienta para su control. Amenazaba con alejarme de él si no hacía exactamente lo que él quería. Fue entonces cuando la verdad sobre mi situación migratoria se reveló en toda su crudeza. En una de nuestras peores discusiones, cuando finalmente lo confronté con pruebas de que nunca había presentado un solo formulario, me lo confesó con una frialdad que me heló la sangre. Mientras dependas de mí, harás lo que yo diga, me dijo. Mi estatus no era un descuido, era una cadena invisible con la que me mantenía atada a él. Esa noche, mientras él dormía y yo acunaba a un Mateo ajeno a todo, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía criar a mi hijo en un ambiente de miedo y manipulación. Tenía que irme. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, empaqué una pequeña bolsa con ropa para Mateo y para mí, junté los pocos ahorros que había logrado esconder y me fui. No miré atrás. La libertad que sentí al cerrar esa puerta fue tan embriagadora como aterradora. Estaba sola, con un bebé en brazos y sin un estatus legal que me protegiera. Era una fantasma en un país que no me reconocía. Así comenzaron los 20 años de vivir en las sombras. Me convertí en una experta en el arte de la invisibilidad. Mi vida era un mapa de lugares a evitar: oficinas gubernamentales, aeropuertos, cualquier lugar donde una identificación pudiera ser requerida. Cada sirena en la distancia, cada coche oficial que pasaba a mi lado era un recordatorio de mi precaria existencia. El miedo era mi compañero constante, una sombra que se alargaba con cada amanecer. Encontré trabajo limpiando casas, un empleo que me permitía recibir pagos en efectivo y mantenerme fuera del sistema. Era un trabajo duro y agotador, pero lo hacía con una determinación feroz. Cada dólar que ganaba era para Mateo, para su ropa, su comida, sus libros. Quería darle la normalidad que yo no podía tener. La maternidad en esas condiciones fue un desafío constante. ¿Cómo le explicas a un niño por qué su mamá no puede ir a las reuniones
de padres y maestros? ¿Cómo le dices que no pueden tomar esas vacaciones que tanto anhela porque no puede subir a un avión? Inventaba excusas, mentiras piadosas para protegerlo de una realidad que era demasiado cruel para su inocencia. Le decía que mamá tenía mucho trabajo, que era alérgica a los aviones. Él, con la confianza ciega que los hijos depositan en sus madres, aceptaba mis explicaciones sin cuestionarlas. Pero cada mentira era una pequeña espina en mi corazón. Mi exesposo, por su parte, nunca desapareció del todo. Aparecía esporádicamente, a veces con regalos para Mateo, otras veces con amenazas veladas para mí. Sabía perfectamente mi situación. Sabía que el miedo a ser deportada y separada de mi hijo era el arma más poderosa que tenía contra mí. Un día de estos, quizás me canse de guardar tu secreto, me dijo una vez durante una de sus visitas, con una sonrisa torcida. Esa frase resonó en mis oídos durante años. Era su recordatorio de que mi vida, mi futuro, estaban en sus manos. Él tenía el poder de destruirlo todo con una simple llamada telefónica, y esa conciencia me obligaba a vivir en un estado de alerta perpetua, a no cometer ni el más mínimo error, porque sabía que él estaba observando, esperando. La ironía era dolorosa. Había escapado de su casa, pero no de su control. Él había plantado una semilla de miedo en mi interior y la había visto crecer durante 2 décadas, esperando pacientemente el momento perfecto para cosechar sus frutos. Criar a Mateo en las sombras fue como cuidar una flor en un jardín secreto, protegiéndola del viento y la intemperie. Cada uno de sus logros era una victoria personal, una prueba de que mi sacrificio no era en vano. Recuerdo su primer día de escuela como si fuera ayer. Lo vestí con su pequeño uniforme, le peiné el cabello y le preparé su lonchera favorita. Mientras lo veía caminar hacia la puerta de la escuela, con su mochila casi más grande que él, una mezcla de orgullo y pánico me invadió. Estaba entrando en un sistema del que yo tenía que mantenerme al margen. No podía ser la madre voluntaria en el aula ni la que organizaba las fiestas de la clase. Mi participación tenía que ser desde la distancia, ayudándole con sus tareas en la mesa de la cocina, escuchando sus historias sobre sus amigos y maestros, celebrando sus buenas notas en la intimidad de nuestro pequeño apartamento. Nuestro vínculo se forjó en esa exclusividad, en ese mundo que éramos solo él y yo. Los años de su niñez pasaron volando, marcados por una rutina estricta diseñada para mantenernos a salvo. Nuestros fines de semana consistían en visitas al parque del vecindario, tardes en la biblioteca pública donde podíamos viajar por el mundo a través de los libros y noches de películas en nuestro viejo televisor. Evitábamos los grandes eventos, los centros comerciales concurridos, cualquier lugar que pudiera exponernos innecesariamente. Mateo, en su inocencia infantil, nunca se quejó. Para él ese era nuestro mundo, y era un mundo feliz porque estábamos juntos. Sin embargo, a medida que crecía, las preguntas se volvían más difíciles de eludir. «Mamá, ¿por qué nunca vamos a visitar a la abuela?», me preguntaba, refiriéndose a mi madre, a quien solo conocía por fotos y llamadas telefónicas. El nudo en mi garganta se apretaba cada vez que tenía que inventar una nueva excusa. «Es muy caro, mi amor», o «quizás el próximo año».
Cuando mamá ahorre más dinero. Cada una de esas mentiras me dolía, porque anhelaba con toda mi alma poder llevarlo a conocer sus raíces, a abrazar aquí a la familia que tanto lo amaba desde la distancia. La adolescencia de Mateo trajo consigo una nueva capa de complejidad. Sus amigos obtenían sus licencias de conducir, planeaban viajes de verano, hablaban de futuros universitarios que a mí me parecían mundos inalcanzables. Me sentía como una espectadora detrás de un cristal, viendo a mi hijo navegar un mundo al que yo no pertenecía del todo. Fue durante una noche de lluvia, cuando él tenía 16 años, que finalmente tuve que contarle una parte de la verdad. Había llegado a casa frustrado porque sus amigos estaban planeando un viaje por carretera para celebrar el fin de los exámenes y él no podía ir porque no tenía a nadie que firmara sus permisos con una identificación válida. Sentados en la penumbra de la sala, con la lluvia tamborileando en la ventana, le expliqué que mi situación en el país era complicada. No entré en los detalles más oscuros de mi matrimonio, ni en la amenaza constante de su padre, pero le di a entender por qué teníamos que ser tan cuidadosos. Esperaba confusión, quizás incluso resentimiento, pero en su lugar encontré una madurez que me desarmó. Me tomó la mano y me dijo: «No te preocupes, mamá. Mientras estemos juntos, todo está bien». En ese momento, supe que todo lo que había hecho, cada miedo que había enfrentado, había valido la pena. Él era mi ancla, mi razón. El día que Mateo cumplió 21 años, no fue solo una celebración de su vida, fue el amanecer de una nueva era para la mía. Esa edad, que para muchos jóvenes significa la libertad de poder disfrutar de una copa legalmente, para nosotros significaba algo infinitamente más grande. Significaba que él, como ciudadano estadounidense, ahora tenía la edad legal para solicitar la residencia permanente para su madre. La noche de su cumpleaños, después de apagar las velas de un pastel que habíamos horneado juntos, me entregó un sobre grande de color manila. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro no había una tarjeta de felicitación, sino los formularios iniciales de la petición familiar, ya completados con su letra clara y firme. «Es mi turno de cuidarte, mamá», me dijo con una voz cargada de emoción. Las lágrimas que había contenido durante 2 décadas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud y un alivio tan profundos que me sentí abrumada. Lo abracé con todas mis fuerzas, aferrándome a él. «Mi Salvador, mi hijo». Comenzamos el proceso con un optimismo cauteloso. Sabíamos que el camino no sería fácil. Pasamos incontables horas reuniendo la montaña de documentos necesarios, su certificado de nacimiento, pruebas de mi entrada al país, nuestros contratos de alquiler a lo largo de los años, facturas de servicios públicos, fotografías familiares, cartas de amigos que testificaban nuestra relación. Cada papel era una pieza del rompecabezas de nuestra vida, una prueba tangible de nuestra existencia compartida. Ahorré lo poco que tenía y, con la ayuda de Mateo, contratamos a un asistente legal especializado en inmigración que nos guió a través del laberinto burocrático. Nos explicó que el proceso sería largo, que requeriría paciencia. A medida que avanzábamos, cada paso completado era una pequeña victoria. El día que recibimos la notificación de que nuestra petición había sido aceptada para su procesamiento, fue motivo de una modesta celebración con nuestra comida para llevar favorita. Luego vino la cita
para la toma de huellas dactilares. Caminar hacia ese edificio federal, un lugar que había evitado como la peste durante 20 años, fue un acto de fe. Mateo estuvo a mi lado todo el tiempo. Su presencia calmada era un bálsamo para mis nervios a flor de piel. Sentada en esa silla, mientras un funcionario tomaba mis huellas, sentí como si estuviera reclamando mi identidad, saliendo de las sombras y presentándome ante el mundo. Con cada notificación que llegaba por correo, con cada formulario que enviábamos, sentía cómo una carga invisible se iba desprendiendo de mis hombros. Comencé a permitirme pequeños lujos que antes me aterrorizaban. Miraba a los oficiales de policía a los ojos al pasar. Caminaba con la cabeza un poco más alta. Empecé a soñar despierta con un futuro que antes parecía una fantasía. Me imaginaba obteniendo mi licencia de conducir, consiguiendo un trabajo con contrato y beneficios, abriendo mi propia cuenta bancaria. Pero el sueño más grande, el que hacía latir mi corazón con más fuerza, era el de volver a mi país de origen, no para quedarme, sino para visitar. Imaginaba el momento en que podría abrazar a mi madre, ahora anciana, y presentarle al nieto maravilloso que había criado. Imaginaba caminar por las calles de mi infancia, esta vez no como una joven asustada que huía, sino como una mujer que había sobrevivido y triunfado. La esperanza era un sentimiento cálido y poderoso, una luz que comenzaba a disipar las sombras de 2 décadas. Estaba tan absorta en la luminosidad de ese nuevo amanecer que casi había logrado olvidar la existencia de la nube oscura que aún se cernía en la distancia, la figura de mi exesposo y el rencor que había estado cultivando en silencio. Los meses previos a la fecha programada para mi entrevista final fueron un torbellino de emociones. La ansiedad y la esperanza bailaban un tango constante en mi pecho. Por las noches me costaba conciliar el sueño. Mi mente repasaba una y otra vez las posibles preguntas que me harían. Me aprendí de memoria las fechas clave de mi vida, los detalles de mi relación con Mateo, cualquier dato que pudiera ser relevante. Durante el día me aferraba a la esperanza, permitiéndome pequeños actos de planificación para el futuro. Miraba folletos de agencias de viajes, calculando cuánto necesitaría ahorrar para ese anhelado viaje a casa. Buscaba cursos de capacitación en línea, pensando en qué tipo de trabajo podría buscar una vez que tuviera mis papeles en regla. Mateo, notando mi nerviosismo, era mi roca. Todo saldrá bien, mamá. Has esperado demasiado por esto. Te lo mereces, me decía. Su confianza inquebrantable era un ancla en mi mar de dudas. La vida cotidiana adquirió un brillo especial. El aroma del café por la mañana parecía más intenso. Los colores del parque parecían más vivos. Era como si estuviera viendo el mundo por primera vez, sin el filtro opaco del miedo. Incluso en mi trabajo, limpiando las casas de otros, sentía una nueva dignidad. Ya no me sentía como una sombra que se deslizaba por los pasillos. Me sentía como una mujer a punto de reclamar su lugar en el mundo. Mis empleadores, que durante años solo conocieron mi discreción y mi arduo trabajo, comenzaron a ver destellos de la persona que se escondía detrás. Les hablaba de mi hijo con un orgullo que ya no intentaba disimular. Compartía mis planes de quizás algún día iniciar un pequeño negocio propio. Estaba construyendo los cimientos de mi nueva vida, ladrillo a ladrillo,
incluso antes de tener el permiso oficial para hacerlo. La semana de la llamada, la anticipación había llegado a su punto álgido. Solo faltaban 2 semanas para la entrevista. Tenía mi atuendo elegido, una blusa sencilla pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano, y una carpeta con todos nuestros documentos organizados meticulosamente por Mateo. Habíamos realizado simulacros de entrevista en la sala de nuestro apartamento, con Mateo haciendo el papel del oficial de inmigración, haciéndome preguntas serias que a menudo terminaban en risas. A pesar del nerviosismo, había una sensación de finalidad, de que estábamos en la recta final de una maratón de 20 años. La meta estaba a la vista. Ese día en particular fue completamente ordinario, lo que hizo que el impacto fuera aún más devastador. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, pintando rayas doradas en el suelo. Yo estaba tarareando una vieja canción de mi tierra mientras cortaba verduras para la cena. Mateo estaba en su habitación, estudiando para sus exámenes universitarios. El ambiente en nuestro hogar era pacífico, lleno de la tranquila normalidad por la que tanto había luchado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. No era mi teléfono móvil, sino el viejo teléfono fijo que apenas usábamos, un vestigio de una época pasada que conservábamos principalmente por costumbre. El sonido me sobresaltó. Casi nadie llamaba a ese número. Mi primer pensamiento fue que podría ser un vendedor por teléfono. Dudé por un instante, con el cuchillo en la mano, antes de secarme las manos en el delantal y contestar. «Hola», dije con cautela. Hubo un breve silencio en la otra línea, un silencio cargado de una energía pesada e inquietante. Y entonces, una voz que no había escuchado en años, pero que mi cuerpo reconoció al instante, pronunció mi nombre. No con calidez, no con familiaridad, sino con la frialdad del acero. Era él. Mi corazón dio un vuelco y se hundió hasta el fondo de mi estómago. El aire pareció espesarse a mi alrededor, dificultando la respiración. Me aferré a la encimera de la cocina para no caerme. «¿Qué quieres?», logré susurrar, mi voz apenas un hilo tembloroso. Su risa al otro lado fue seca, desprovista de cualquier humor. Fue el sonido de la pura malicia. «Vaya, vaya, así que es verdad lo que escuché», dijo con un tono burlón. «Estás a punto de convertirte en una ciudadana modelo, ¿eh? Después de todos estos años escondiéndote como una rata». Cada palabra era una daga envenenada. No le pregunté cómo lo sabía. No importaba. Lo único que importaba era la crueldad que destilaba su voz. «Déjame en paz», le supliqué, el pánico comenzando a subir por mi garganta como una marea negra. «Esto no tiene nada que ver contigo». Su risa se intensificó. «Oh, ¿crees que no? Todo tiene que ver conmigo. Pensaste que podías simplemente irte, vivir tu vida felizmente y que yo lo olvidaría, que olvidaría cómo me humillaste». Yo no lo había humillado. Había escapado de su control. Y para un hombre como él, eso era la máxima ofensa. «He sido muy paciente», continuó, saboreando cada sílaba. «Te he visto luchar, te he visto esconderte. He disfrutado sabiendo que vivías con miedo cada día. Pero esto de obtener tus papeles, es ir demasiado lejos.
Es un final feliz que no te mereces. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared. Podía sentir el color drenándose de mi rostro. El mundo se redujo a esa voz en el teléfono, una voz que representaba todos mis miedos más profundos. Así que quería que lo supieras, dijo, su tono cambiando a uno de falsa sinceridad. Disfruta tu pequeño momento de felicidad, porque acabo de hacer una llamada muy importante a unas personas muy interesadas en tu historia. Les conté todo, el comienzo, el medio y sobre todo cómo termina. Les di tu nombre, tu dirección, todo, que tengas una buena vida, lo que quede de ella. Y con eso colgó. El silencio que dejó fue más ensordecedor que sus palabras. Me quedé inmóvil, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el tono de línea desconectada. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. 20 años. Esperó 20 años. No lo hizo cuando me fui. No lo hizo cuando Mateo era un niño. Lo hizo ahora. Ahora que la orilla estaba tan cerca que casi podía sentir la arena bajo mis pies. Eligió el momento preciso, el instante exacto en que mis esperanzas estaban en su punto más alto, para asegurarse de que la caída fuera lo más dolorosa posible. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo de la cocina. Las verduras a medio cortar en la tabla, el sol de la tarde que ahora parecía burlarse de mí, todo se desvaneció. Una sola imagen llenaba mi mente, la de un oficial llamándose a mi puerta, la separación de Mateo, la deportación a un país que ya no sentía como mío, todo por lo que había luchado, cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada oración silenciosa, todo se desmoronaba en un instante. El miedo que había mantenido a raya durante los últimos meses regresó con la fuerza de un huracán, arrasando con cada gramo de esperanza que había cultivado. Me abracé las rodillas y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No eran lágrimas de alivio ni de gratitud, sino sollozos secos y desgarradores de una desesperación tan absoluta que sentí que me ahogaba. Mi mundo, que por fin parecía estar a punto de empezar, acababa de terminar. Los días que siguieron a esa llamada telefónica se convirtieron en una densa niebla de ansiedad. El tiempo parecía haberse detenido y acelerado al mismo tiempo. Cada minuto se arrastraba con el peso de la incertidumbre, mientras que las horas desaparecían en un torbellino de pensamientos catastróficos. Dejé de dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de mi exesposo, su sonrisa torcida, y escuchaba sus palabras repetirse en un bucle infinito. Les conté todo. Durante el día me movía por el apartamento como un autómata, realizando las tareas cotidianas por pura inercia. La comida no tenía sabor, la música no tenía melodía. El mundo exterior, con su sol y sus sonidos de vida normal, se sentía como una película lejana que yo observaba desde detrás de un grueso cristal de pánico. El sonido del timbre o un golpe en la puerta me hacía saltar, mi corazón martilleando contra mis costillas. Cada coche que se detenía en nuestra calle era, en mi mente, el coche que venía a buscarme. Vivía en un estado de alerta máxima, mi cuerpo tenso y mi mente agotada. Inicialmente no le dije nada a Mateo. ¿Cómo podría cargarle con un peso tan terrible? Él estaba tan lleno de esperanza, tan seguro de nuestro futuro,
Ver su rostro iluminado al hablar de la entrevista me partía el alma. Así que fingí que todo estaba bien, que mis ojeras eran por el simple nerviosismo, que mi falta de apetito era por la emoción, pero la máscara que llevaba era cada vez más pesada. Y Mateo, que me conocía mejor que nadie en el mundo, comenzó a notar las grietas. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó una noche mientras yo removía sin ver una olla en la estufa. «Pareces lejana». No pude soportarlo más. La presa de mi secreto se rompió y me derrumbé. Sentados a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos celebrado tantos pequeños triunfos, le conté sobre la llamada. Le conté las palabras exactas, el tono venenoso, la amenaza cumplida. Vi cómo la expresión de mi hijo pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a una furia fría y controlada que nunca antes le había visto. No era una furia dirigida a mí, sino a un padre que apenas conocía, pero cuyo fantasma había proyectado una larga sombra sobre nuestras vidas. «Lo vamos a enfrentar juntos», dijo con una determinación que me asombró. Se levantó y marcó el número de nuestro asistente legal. Con una voz firme le explicó la situación. Escuché fragmentos de la conversación, palabras como denuncia maliciosa, represalia, protecciones. Cuando colgó, se sentó frente a mí y me tomó las manos. «No se ha acabado», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Nuestro asesor dice que esto pasa. Dice que ser honestos es nuestra mejor arma. No vamos a escondernos, mamá. Vamos a luchar». Su fuerza se convirtió en mi fuerza. En ese momento dejé de ser una víctima aterrorizada y me convertí, una vez más, en una luchadora, una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por el futuro de su hijo y el suyo propio. La llamada que tanto temía no tardó en llegar. Unos días después, un número bloqueado apareció en mi teléfono. Era la oficina de inmigración. Una voz impersonal y burocrática me informó que se había recibido información adicional sobre mi caso y que necesitaban que me presentara para una aclaración antes de mi entrevista de residencia programada. No era una cancelación, pero tampoco era la entrevista final. Era un limbo, un interrogatorio. La cita era en 3 días. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Con la ayuda de Mateo y nuestro asesor nos preparamos, no para mentir ni para ocultar, sino para contar la verdad, toda la verdad, sin adornos. Reunimos todos los documentos que teníamos, cartas de recomendación de mis empleadores, los boletines de notas de Mateo, fotografías de cada cumpleaños y cada Navidad. Preparamos una narrativa de nuestra vida, una cronología de mi lucha y mi dedicación. Nuestro asesor nos advirtió que el resultado era incierto. Una denuncia, incluso una maliciosa, podía complicar enormemente un caso, pero nuestra única opción era la honestidad radical. El día de la cita, un cielo gris y plomizo parecía reflejar mi estado de ánimo. Me puse la blusa que había elegido para mi entrevista de residencia, un acto de desafío silencioso. Mateo, vestido con su mejor camisa, me acompañó. Su calma era mi refugio. En el coche no hablamos mucho. No había nada más que decir. Solo nos tomamos de la mano, un gesto que comunicaba todo el miedo, el amor y la solidaridad que sentíamos. El edificio de oficinas federales era un monolito de hormigón y cristal, imponente e intimidante.
Por dentro el aire era frío y el silencio solo era roto por el eco de los pasos y el murmullo de los funcionarios. Después de pasar por la seguridad, nos sentamos en una sala de espera con sillas de plástico duro. Cada minuto que pasaba era una tortura. Finalmente llamaron mi nombre. Una mujer nos guió por un largo pasillo hasta una pequeña oficina sin ventanas. Detrás de un escritorio de metal se sentaba la oficial de inmigración. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado y unas gafas que no lograban ocultar una mirada inteligente y perspicaz. Su rostro era inexpresivo, una máscara de profesionalidad. Nos invitó a sentarnos. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. «Tengo su expediente aquí», comenzó, golpeando suavemente una gruesa carpeta sobre el escritorio. «Y hemos recibido una denuncia anónima que contiene acusaciones serias sobre su historial». Levantó la vista de la carpeta y me miró fijamente. «Quiero escuchar su versión de la historia desde el principio». Respiré hondo, miré a Mateo por un segundo y comencé a hablar. Mi voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que me adentraba en mi relato. Le conté todo. Le hablé de mis sueños al llegar a este país, de mi matrimonio, del amor que se convirtió en control. Le conté cómo mi estatus migratorio fue usado como un arma en mi contra. Le describí mi huida, la vida en las sombras, el miedo constante. Le hablé de mi trabajo, de cómo limpié los suelos de otras personas para asegurarme de que mi hijo tuviera un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Mientras hablaba, abrí la carpeta que habíamos traído, le mostré las fotos de Mateo, desde un bebé recién nacido hasta un joven universitario. Le mostré sus boletines de notas llenos de excelentes calificaciones. Le mostré las cartas de mis empleadores que hablaban de mi honestidad y mi ética de trabajo. No estaba presentando pruebas para un caso, estaba presentando las pruebas de mi vida. Finalmente, le conté sobre la llamada. Le describí la voz de mi exesposo, el rencor que había guardado durante 20 años, su intención calculada de destruir mi futuro en el último momento posible. Mientras relataba esa última parte, las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero mi voz no flaqueó. «No estoy aquí para pedirle que ignore las reglas», le dije, mi voz llena de una sinceridad cruda. «Sé que cometí errores al quedarme sin estatus, pero he pasado 20 años tratando de enmendarlos. He criado a un buen hombre, un ciudadano de este país. He pagado mis impuestos usando un número de identificación fiscal. He contribuido a mi comunidad de la única manera que sabía. Todo lo que pido es una oportunidad para vivir finalmente sin miedo, para ser la madre que mi hijo merece». Cuando terminé, un profundo silencio llenó la pequeña oficina. La oficial no dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Simplemente me miraba. Su expresión seguía siendo indescifrable. Luego, lentamente, revisó los documentos que le habíamos entregado, leyendo cada carta, observando cada foto. El futuro de mi vida entera estaba en sus manos, dependiendo de su juicio, de su humanidad. Solo podía esperar que detrás de esa máscara de burocracia hubiera visto no solo un número de expediente, sino la historia de una madre que se negaba a ser derrotada. El silencio que siguió a mi confesión
fue el más largo y pesado de mi vida. La oficial de inmigración seguía revisando mis documentos. Cada vuelta de página era un sonido atronador en la quietud de la oficina. Yo no me atrevía a moverme, apenas a respirar. Había puesto 20 años de mi vida sobre su escritorio, mi corazón desnudo y vulnerable. Ya no había nada más que pudiera decir o hacer. Mateo estaba sentado a mi lado, tan inmóvil como yo, su mano descansando sobre la mía, un ancla de apoyo silencioso. Esperaba ver en el rostro de la oficial un gesto de dureza, un ceño fruncido de desaprobación. En cambio, su expresión permanecía neutral, profesional, lo que de alguna manera era aún más desconcertante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, cerró la carpeta, se quitó las gafas, las limpió metódicamente con un paño y me miró. Por primera vez vi un atisbo de algo más allá de la máscara burocrática, una chispa de empatía en su mirada. Señora, comenzó. Su voz era suave pero firme. Recibimos denuncias como esta más a menudo de lo que se imagina. Personas que utilizan nuestro sistema para vengarse, para ajustar cuentas personales. Hizo una pausa y mi corazón se detuvo. La ley es la ley y mi trabajo es aplicarla. Su permanencia sin autorización en el país es una violación seria. Cada palabra caía como un martillo. Sentí que el suelo comenzaba a desaparecer bajo mis pies. Sin embargo, continuó, y esa única palabra me devolvió el aliento. La ley también tiene provisiones para circunstancias especiales. Considera el carácter moral de una persona, sus contribuciones a la comunidad y los lazos familiares, especialmente cuando involucran a un ciudadano estadounidense. Miró a Mateo y luego a mí de nuevo. La denuncia que recibimos estaba llena de odio, pero carecía de pruebas concretas más allá de lo que usted misma nos ha confesado hoy. Por otro lado, usted nos ha presentado un expediente de vida, 20 años de pruebas irrefutables de que ha sido una madre dedicada, una trabajadora incansable y un miembro pacífico de su comunidad. Ha criado a un hijo que es un crédito para este país. Se inclinó hacia adelante. Su mirada se encontró con la mía. Su exesposo, en su intento de hacerle daño, en realidad le ha dado una oportunidad. La oportunidad de contar su historia completa, de demostrar la clase de persona que es. Su honestidad hoy, su vulnerabilidad, habla más fuerte que cualquier acusación anónima. Me quedé sin palabras. Las lágrimas brotaban de mis ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran de un alivio tan inmenso que sentí que me disolvía. La oficial nos explicó que el informe que redactaría incluiría todos los detalles de nuestra conversación y las pruebas que habíamos presentado. Dijo que la decisión final no era suya, pero que su recomendación tendría un peso considerable. No nos dio ninguna garantía, pero por primera vez en días, una pequeña y temblorosa llama de esperanza se reavivó en mi interior. Salimos de esa oficina y caminamos por el largo pasillo en silencio. No fue hasta que estuvimos afuera, bajo el cielo gris, que ahora parecía un poco menos opresivo, que me volví hacia Mateo y lo abracé, aferrándome a él como a un salvavidas. Gracias, le susurré al oído. Gracias por no dejarme rendir. Nunca, mamá, respondió, su voz ahogada por la emoción. Nunca. La espera que siguió fue, en cierto modo,
más difícil que la anterior. Antes, la esperanza era un concepto abstracto. Ahora era una posibilidad tangible, lo que hacía que el miedo a perderla fuera aún más agudo. Cada día revisaba el buzón con una mezcla de pavor y expectación. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Traté de volver a mi rutina, pero la incertidumbre era una compañera constante. Mateo fue mi mayor apoyo. Se aseguró de que comiera, me animó a salir a caminar y llenó nuestras noches con conversaciones y películas para mantener mi mente ocupada. Mis empleadores, a quienes les había contado vagamente mi situación, me mostraron una amabilidad increíble, dándome flexibilidad y palabras de aliento. Me di cuenta de que, aunque había vivido en las sombras, había logrado construir una pequeña comunidad de personas que se preocupaban por mí. Una tarde, casi un mes después de la cita, llegué a casa después del trabajo y vi el sobre en el buzón. Era blanco, oficial, con el sello del gobierno en la esquina superior. Mi corazón se disparó y se detuvo, todo al mismo tiempo. Lo tomé con manos temblorosas. Se sentía pesado, como si contuviera el peso de mi futuro. Entré en el apartamento y me senté en el sofá, el sobre en mi regazo. No podía abrirlo sola. Esperé a que Mateo llegara de la universidad, caminando de un lado a otro, el sobre quemándome las manos. Cuando Mateo entró y vio el sobre en la mesa, su rostro se puso serio. Se sentó a mi lado. Juntos, dijo simplemente. Con dedos torpes rompí el sello, desdoblé el papel, mis ojos escaneando el lenguaje formal y burocrático, buscando las palabras clave, aprobado o denegado. Y entonces las vi. Nos complace informarle que su solicitud de ajuste de estatus ha sido aprobada. Leí la frase una y otra vez. Las palabras al principio no tenían sentido. Luego, lentamente, el significado se filtró en mi conciencia. Aprobada. Aprobada. Le pasé la carta a Mateo. Él la leyó y una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Lo lograste, mamá, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo logramos. El sonido que salió de mi garganta fue una mezcla de risa y sollozo. Me incliné hacia adelante, apoyando mi cabeza en mis manos, y dejé que la emoción me embargara. Era una liberación catártica, la culminación de 20 años de miedo, de lucha, de sacrificio. Era el final de la maratón. Había cruzado la meta. En los días siguientes, una profunda sensación de paz se asentó en mí. Era más que solo un estatus legal, era una validación de mi vida, de mi lucha. El intento de mi exesposo por destruirme se había vuelto en su contra de la manera más espectacular. Su acto de malicia se había convertido en el catalizador de mi liberación. El karma, esa fuerza invisible que muchos descartan, había demostrado tener una ironía poética. Su odio no había logrado apagar mi luz, en cambio, la había hecho brillar más intensamente para que las personas adecuadas la vieran. Nunca volví a saber de él y no sentí la necesidad de hacerlo. Su capítulo en mi vida estaba, por fin, verdaderamente cerrado. Unas semanas después, llegó por correo mi tarjeta de residencia. Era verde, del color de la esperanza. Sostener ese pequeño trozo de plástico en mi mano fue surrealista. Era la prueba tangible de que pertenecía, de que ya no era una sombra. Esa noche, Mateo y yo celebramos, no con una gran fiesta,
sino de la manera que siempre habíamos hecho las cosas. Juntos, pedimos nuestra comida favorita y nos sentamos en la sala, hablando no del pasado doloroso, sino del futuro brillante que se abría ante nosotros. Un futuro donde podría obtener mi licencia de conducir, donde podría solicitar un pasaporte, donde podría, finalmente, reservar un billete de avión para abrazar a mi madre. Hoy mi vida es inimaginablemente diferente. Tengo un trabajo que amo en un jardín comunitario, donde ayudo a que las cosas crezcan, una metáfora perfecta de mi propia vida. Estoy tomando clases de conducir, pero lo más importante es que soy libre, libre del miedo que me encadenó durante tanto tiempo. A veces, cuando camino por la calle y el sol me da en la cara, me detengo y cierro los ojos simplemente para saborear la sensación de normalidad, de paz. La cicatriz de mi pasado siempre estará ahí, un recordatorio de la lucha, pero ya no duele. Es un testimonio de mi resiliencia. Y cada vez que miro a mi hijo, este joven increíble que fue mi razón para seguir adelante, sé que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de miedo valieron la pena, porque juntos habíamos demostrado que el amor y la verdad son, al final, mucho más poderosos que el odio y la venganza. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta historia tan personal. Significa mucho para mí poder compartirla con todos ustedes. Si este relato les ha tocado el corazón, los invito a hacer clic aquí para ver otra historia de superación y esperanza que sé que les encantará. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.